Por el lado de las cuentas externas, la República Dominicana también mejoró en el año 2021. Obviamente el turismo se ha estado recuperando. Hay muchos retos con relación al turismo porque obviamente cada vez que aparece una variante del COVID-19, como es el caso de la variante Omicron, se tambalea. En el caso reciente de Estados Unidos hemos visto cómo en estos días de Navidad se canceló alrededor del 15% de reservaciones que había, vuelos, hoteles, etcétera, por el simple hecho de que obviamente la gente se pone nerviosa cuando ve que hay una variante tan contagiosa como es el caso de la Omicron. En República Dominicana, obviamente que también nos va a afectar el proceso de recuperación que iba muy bien, o va muy bien en el área del turismo. Con relación a las exportaciones nacionales, la variación interanual a finales de año alrededor del 6%, una recuperación. Las exportaciones a zona franca todavía se ha recuperado de forma más acelerada, un 9.1%. Las remesas familiares, eso es algo verdaderamente espectacular. Lo que ha estado registrándose es un aporte de nuestros hermanos que viven en los Estados Unidos principalmente, aunque también los que viven en España, lo cual ha facilitado todo esto, una mejora de la posición de disponibilidad de divisas, aun cuando las importaciones se han recuperado muchísimo. Las importaciones no petroleras se han incrementado hacia finales de año en algo más del 30%, a octubre era 36.9%, y las petroleras, todas las importaciones, incluyendo las petroleras, por encima del 40%, 45, 46%, y obviamente que esto presiona sobre la disponibilidad de divisas, pero hay que señalar que además de la mejora de las exportaciones, por el lado también de disponibilidad de recursos externos, ha habido un aumento de la inversión extranjera directa, que se proyecta para el año 2021 en casi 3.000 millones de dólares, que está por encima de lo que ha sido el promedio de los últimos años. Esto ha ayudado a mantener la estabilidad del tipo de cambio. Recuerden que en términos de reservas internacionales netas hemos tenido los mayores niveles en la historia. Las reservas internacionales netas como porcentaje del PIB superan el 13%, y en términos de meses de disponibilidad, pues está muy por encima de lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional, que es alrededor de 3 meses de importaciones. Ahora mismo tenemos más de 6 meses de importaciones por concepto de remesas internacionales netas, superando los 12.000 millones de dólares. No cabe duda de que esto es algo muy positivo porque ayuda a mantener la estabilidad del tipo de cambio. Si ustedes ven esa evolución, usted se va a dar cuenta de que después de haber hecho ese fuerte depreciación, ese fuerte incremento que hubo del tipo de cambio, después comenzó a estabilizarse, reducirse, y luego cogió la tendencia que es la normal, el comportamiento normal, que es una depreciación de alrededor del 4% que usted observa cada año, el tipo de cambio nominal peso-dólar. Volvió entonces a esa tendencia como si no hubiese sucedido nada, apreciándose en lo que va de año en algo cercano al 3%. Y eso ayuda a quitarle presión a la inflación importada. Recuerden que la inflación importada, los precios internacionales que llegan al país se van a introducir y se introducen multiplicando por el tipo de cambio. Si usted tiene una apreciación del 3% del tipo de cambio peso-dólar, pues eso lo que usted hace al apreciarse es quitarle parte de esa inflación importada, que si venía, por ejemplo, con un 6-7%, pues le quita 3, y la inflación entonces ya expresada en, digamos, en peso dominicano sería 4%. Ese sería un análisis así rápido con relación a la inflación importada y expresándolo ya en términos de pesos. La banca este año también ha tenido un comportamiento muy positivo. Los indicadores, por ejemplo, el retorno sobre activos pasó del finales del año 2020 al año 2021 de 1.9 a 2.3%. El retorno del equity, del patrimonio, pasó de 16.2% a 21.2% en el mismo periodo, es decir, finales del año 2020 a finales del año 2021. La morosidad bajó de 2.1 a 1.4, y esto es positivo. Yo creo que eso
hay que darle bastante seguimiento al tema de la morosidad en medio de una crisis como la que se vive todavía a nivel global por la pandemia. Aun cuando estamos saliendo de esa crisis, pues es lógico que se haya deteriorado algo la calidad de la cartera, y eso fue lo que sucedió en el año 2020, por eso subió a 2.1, y este año, de acuerdo a los indicadores publicados por el Banco Central, ha bajado a 1.4%, y la solvencia sí ha estado un poquito golpeada, pasó de 20.4% a 19.6%, pero en general, con ese retorno que se ha estado observando para el año 2021, deberíamos esperar una mejora de lo que es ese nivel de solvencia del sistema financiero. Con relación a la banca múltiple ya específicamente, pues ahí usted observa indicadores también muy positivos. Ha mejorado el retorno sobre los activos, ha mejorado el retorno sobre el patrimonio, la solvencia bajó ligeramente 17.9 a 17.3 y la morosidad sí bajó de 2% a 1.4%, lo que le dice a usted que la banca está siendo, digamos, bien gestionada en medio de una crisis, y esto yo creo que hay que reconocer el trabajo, obviamente, del Banco Central, que creó y mantuvo la estabilidad macroeconómica, y cuando hay estabilidad macroeconómica la banca puede desenvolverse sin ningún tipo de sobresalto, sin ningún tipo de elementos que pueda deteriorar la calidad de la cartera, y eso es positivo. Hay que reconocer también el trabajo de la Superintendencia de Bancos, porque le da seguimiento y hace una evaluación adecuada de todos los riesgos. Esto es algo que viene desde la crisis del año 2003-2004. Se tomaron medidas en la Superintendencia de Bancos de ese entonces para que pudiera irse mejorando cada vez más la capacidad de gestionar el riesgo. Recuerden que hay diversos riesgos, pero los principales, el riesgo de crédito, que es el riesgo que usted tiene cuando, por ejemplo, un banco le presta a un determinado cliente y ese no le paga. Ese es el riesgo de crédito. Está el riesgo de liquidez, cuando usted tiene, por ejemplo, un banco que adquiere algún tipo de instrumento y después lo quiere vender y no lo puede vender porque no hay quien le compre ese título y tiene que perder mucho valor porque no es líquido ese título. Riesgo de mercado, que es cuando un banco adquiere, por ejemplo, algún título y sube la tasa de interés y baja el valor de mercado de ese título que adquirió a una tasa de interés fija. Y riesgo operativo, que este sí es sumamente importante, además de los otros que son importantísimos, pero el riesgo operativo es el riesgo que ocurre cuando usted, por ejemplo, está operando un banco y hay una situación que la puede llevar hacia lo que pudiera ser un fraude o una mala gestión que le obliga a usted a tener que intervenir el banco. Eso es algo que ocurre, digamos, de forma periódica a nivel internacional. Usted ve que hay bancos que tienen que ser intervenidos porque sencillamente llevan a cabo actividades que no son adecuadas, muchas veces fraudulentas, que pudieran repercutir de una forma negativa. Y el papel de las autoridades es identificar eso lo antes posible y entonces intervenir el banco. Esa sería la idea. Se puede decir que estos indicadores de la banca le dan un elemento, digamos, positivo a esto. Hay que señalar también que hay otros elementos positivos para la economía dominicana, como fue el fortalecimiento de las administradoras de fondos de pensiones y del volumen de recursos que manejan las administradoras de fondos de pensiones, que eso ayuda a que haya un financiamiento de largo plazo. De hecho, ese crecimiento potencial que tiene la economía o tendencial de la economía dominicana de 5% anual, un punto de esos 5, es decir, alrededor del 21%, lo explica el ahorro previsional. Por eso hay que proteger el ahorro previsional. Y hago esto como un paréntesis. Porque lo que acaba de suceder en Chile es algo terrible. Ha llegado al poder una persona marxista, una persona que en economía no está preparado para nada. Yo espero que pueda utilizar a alguno de estos supereconomistas que tiene como Andrés Repeto o como Engel o como Saller, cualquiera de esos supereconomistas graduados en MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o graduados en la Universidad de Chicago, pudieran ayudarlo a entender. Pero si él pretende, el presidente de Chile, Gabriel Boric, pretende desmontar las administradoras de fondos de pensión y el sistema previsional en general,
pues Chile colapsaría el financiamiento de largo plazo, colapsaría la capacidad de Chile de poder crecer, como creció por años entre 5 y 6%, convirtiéndose en el milagro económico. Chile sería un desastre, un verdadero desastre. Esa lección que estamos viendo en Chile es algo que debemos aprender nosotros. Eso que está sucediendo en Chile con ese presidente. Ojalá nos equivoquemos y que él recapacite y dé vuelta y diga, mira, yo no voy a hacer esta política, que no haga lo que dijo que iba a hacer. Si el presidente de Chile hace otro tipo o implementa otro tipo de política económica distinta a la que dijo que iba a implementar y que por lo cual ganó las elecciones, vendiendo muchas promesas y muchos pajaritos en el aire, como hizo Chávez, como hicieron otros marxistas, otros socialistas, que al final generaron una debacle en la economía. Si logra Boric eso, cambiar eso y abandonar este tipo de estrategia marxista, pues entonces Chile pudiera volver a retomar el crecimiento. Si no, si destruye el sistema de pensiones, Chile colapsaría. Pero apúntenlo ahí, se lo estamos diciendo. Y cierro este paréntesis, que fue simplemente para tomar una lección de lo que pudiera suceder en Chile y que podemos aprender nosotros de esto. En el caso de la República Dominicana, todos estos indicadores positivos, obviamente, no están exentos de riesgo. Y yo quiero entonces en el próximo segmento hablar de lo que serían los riesgos que tiene la economía dominicana para el año 2022. Riesgos que tiene la economía dominicana para el año 2022. Vámonos a la pausa.